Tardes, profe. Hola, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Nos quedamos en la función periódica. Empezamos con una pequeña introducción a las series de Fourier. ¿Vimos algunas gráficas o algo así? Nos dio la definición de función periódica y nos puso el ejemplo de cuando f es igual a menos t más 2. Y la gráfica se la muestro. Ok, sí. Menos Y T. hasta aquí llegamos. Sí. ¿Y eso fue lo último que comenté? Sí, creo que sí. Por lo que tengo, Ok, sí. bien. Oye, ¿cómo estuvo el problema de variable compleja? Todavía no me lo califican, lo tenía que entregar hoy antes de las 7 de la mañana. Entonces, pues yo supongo que está bien porque también ya lo chequé con otros compañeros. Bueno, nos dejó diferentes ejercicios a cada quien, pero prácticamente teníamos que usar el mismo método. Entonces, varios ocuparon el método que usted me comentó y ya, y pues sí llegamos a un resultado, pero la verdad no sé si esté bien o no. Supongo que sí, porque pues todos hicimos el mismo procedimiento. Sí, por medio de límites, así. Y factorización, ¿sí? Sí, es Y que yo tenía duda más que nada en la factorización, pero ya como bueno, como usted usó la fórmula general, dije, no, pues sí se sacaba así. sí, es que estaba, sí se puede, pues. Bien. Entonces, continuamos con nuestro desarrollo. ¿Sí? Bueno, miren, aquí tengo otra función, ¿sí? Otra gráfica, observe, ¿sí? Tengo una función, la hice aquí en grande, para mostrar que, es que a veces no se alcanza a ver. Tengo una función, f de t, y la defino en una, dos, tres, cuatro partes, observen, ¿sí? De 0 a 1, toma el valor de 0, de 1 a 2, el valor de 1, de 2 a 3, el valor de menos 1, y el valor de 3 a 4, el valor de 0. Y hago su gráfica, observen, ¿sí? Fue el último que hice ¿cómo se llama? En el grupo anterior, y por eso salió así, porque ya estábamos en tiempos, pero lo podemos hacer mejor, ¿eh? Observen que fue así nada más rapidísimo, ¿sí? Pero mi función me quedaba así. Ustedes lo hacen también en su cuadernito, ¿sí? Así. Vean, estos son mis ejes, digamos, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, así, ¿sí? Por ejemplo. Tomo esta escala, aquí vale 1, sobre el eje de las abscisas ordenadas, y aquí vale menos 1 en esta parte, ¿sí? Menos 1 aquí, ¿sí? Y entonces, de 0 a 1, ¿sí? La función la indiqué como 0, aquí está, de 0 a 1, de 1 a 2, es esta, que vale 1, aquí, la vuelvo a remarcar, de 2 a 3, vale menos 1,
La volvemos a remarcar aquí. Observen. ¿Sí? Y de 3 a 4, y aquí mi función vale 0. Así. ¿Sí? Esa es la función definida. Así como está. Está en 4 partes, observen. ¿Sí? Y como bien puedo tomar únicamente una parte, puedo tomar 2 partes, o las partes que quieras, no hay problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie te impide que definas una función por secciones o por una sola pieza, digamos, como en el caso del anterior. ¿Sí? Observen que, que es una función que está seccionada. ¿Sí? Tiene saltos. ¿Sí? Estos saltos, observen. Lo que está en color verde es la gráfica de mi función f de t. Por eso aquí la indiqué. ¿Sí? F de t es ella. ¿Sí? El valor que toma en el intervalo de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, menos 1, y de 3 a 4, 0. ¿Sí? Ese es. Entonces, lo primero que me pide mi análisis, mi estudio de las series de Fourier, va a ser considerar primero la función, ¿sí? Y el intervalo donde está definida tu función, ¿sí? Observa que mi función es toda esta, y el intervalo donde ella está definida, pues es desde donde empieza hasta donde termina. Observa. Y de donde empieza hasta donde termina, aquí está marcado en la gráfica, o en caso de que no, está marcado aquí, donde estoy definiendo la función, ¿sí? Y lo que hacemos es medir esta parte, ¿sí? La medimos y observamos. Y en ese caso, la medida es 4, observen, ¿sí? Y esa medida es lo que se le llama el periodo de la función, ¿sí? Entonces aquí le puedes indicar lo siguiente. Dice, se observa, lo voy a poner aquí, a ver si alcanza a distinguir bien. Y lo dice en grande, por eso tengo poco espacio. Pero dice, se observa que la función está definida en un intervalo ¿sí? Se observa que la función está definida en un intervalo de magnitud 4. ¿Sí? Por lo tanto, esta cantidad se identifica como el periodo de la función. ¿Sí? Dices, por lo tanto, esta cantidad es o se identifica como el periodo de la función. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y lo vas a indicar así. Le pones, esto es, dices, t igual a 4, o 0. ¿Sí?
¿Está claro hasta ahí? Bien. Ya que tengo la función definida en de esa forma, digamos, ya identifiqué la otra dato importantísimo, que es el periodo de la función, ¿sí? Me falta algo, y ese algo es darle la indicación de que sea periódica, ¿sí? Es decir, que sea repetitiva, ¿sí? Entonces, para indicar que sea repetitiva o que se repita, tanto para la derecha y para la izquierda, entonces hago copias iguales de la gráfica de mi función, ¿sí? Y tomo intervalos de la misma cantidad hacia la derecha y hacia la izquierda de ella, ¿sí? Por ejemplo, allí en la gráfica que tengo, en la presentación de ahí del pizarrón, podría hacerlo para la derecha, ¿sí? Pero tengo poco espacio, según mis dimensiones que tomé. Entonces lo que haría es agarrar esto que está aquí de 0 a 4 y ponerlo aquí, ¿sí? En lo que sigue. Y aquí hacer nuevamente la gráfica, ¿sí? La Profe, misma, ¿sí? Entonces, ¿puede haber funciones periódicas sin que sean continuas? Claro, sí. Incluso haciendo un poquito más extensiva la idea o la definición del teorema de Fourier, ¿sí? Cuando veamos la parte de las condiciones de convergencia de Dirichlet, ¿sí? Me dice que la función puede ser seccionalmente continua, ¿sí? Ahora, si ya vamos a hablar de la continuidad y la discontinuidad de la función, ya sea de la función original o su extensión periódica, ¿sí? En el desarrollo nos vamos a ir dando cuenta sobre el comportamiento de la convergencia de las series de Fourier, ¿sí? O sea, de las sumas parciales que voy a ir considerando. Bien, entonces como pongan ahí como una nota, ahí, importantísima, ¿sí? Le pones ahí, ya que comentaste ahorita, Mari, de la continuidad y la discontinuidad, ¿sí? Le dice, ponle, o le ponen ahí, la función y su extensión periódica pueden ser continuas o discontinuas. ¿La función y qué, perdón, profe? A ver, la función y su extensión periódica pueden ser continuas o discontinuas, ¿sí? Estos conceptos, ¿sí?, tienen consecuencias importantes en los criterios de convergencia de Dirichlet. ¿Importantes en qué, perdón, profe? En los criterios de convergencia de Dirichlet. Ahí lo indiqué, ¿sí? ¿Sí se alcanza a ver esta parte? Más o menos. ¿Lo podría poner con el color negro?
¿sí? Dirichlet, ¿sí? Los cuales estudiaremos más adelante. ¿Sí? Bien, entonces, lo que estoy viendo es que voy a tratar de mantener los colores azul y negro, que son los que más se sobresaltan. ¿Sí? Bien. El verde un poquito, pero más que nada el negro y el azul. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, antes de continuar de seguir con esa parte de los criterios de convergencia e indicar precisamente lo que es la serie trigonométrica, quiero que quede bien claro, así por todo, cómo desarrollar la extensión periódica de una función. Observe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para eso es necesario tener la función. ¿Sí? Esta parte la voy a quitar, ya la tengo, ¿sí? Bien definida, ya tengo su gráfica, ¿sí? Entonces, a esta gráfica y a la función, obviamente, le doy la información de que esta función, ¿sí? Esta función f de t, así indicada, debe ser periódica, ¿sí? De periodo t igual a 4, lo que marqué aquí, ¿sí? Dices, para esto es necesario que se tenga lo siguiente, ¿sí? Es decir, que f de t es igual a f de t menos k veces 4 por c, ¿sí? Esa es la condición, esta que está aquí, es la que me está indicando que esa gráfica se debe de repetir en intervalos de magnitud 4. ¿Por qué? Porque es el periodo, observen, es el periodo de la función, ¿así? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la definición o de la condición de la periodicidad, ¿sí? Me dice que una función es periódica, de periodo 4 en este caso, si cumple con esto, ¿sí? Es una condición de primera, digamos, es una condición que me exige el desarrollo de la serie de Fourier. Dice, es una condición que debe de cumplir que la función debe ser periódica, ¿sí? Y para indicarlo, es esta forma. Desde el punto de vista de matemático, de la expresión matemática, ¿sí? Y desde el punto de vista de la expresión gráfica, me dice que esto que está aquí, observen, se va a repetir hacia la derecha y hacia la izquierda. Déjenme hacer únicamente una representación, a ver si alcanzan a distinguir la parte derecha, yo creo que sí. Por ejemplo,
Y voy a hacer la misma gráfica, ¿sí? A ver si se alcanza a ver. Entonces, observen, ella es la que se va a repetir. Y para distinguir la siguiente forma de onda, lo voy a marcar con otro color. ¿Sí? Por ejemplo, el azul. Entonces, después del 4, tomo otro intervalo de la misma cantidad y sería hasta por acá, hasta el 8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en la primera parte va 0. Aquí, y queda aquí, observen. ¿Sí? De aquí, de que sigue. Después de que sigue, se levanta aquí y toma el valor de 1. Y después sigue el valor de menos 1. Así. Y después sigue el valor de 0. Observen. ¿Sí? Así lo pongo. Entonces la gráfica que hice ahorita es la repetición. ¿Sí? Y también se le puede indicar que es la primera repetición para el lado derecho. Pero también lo pueden hacer para el lado izquierdo. Observen. ¿Sí? Toma lo mismo aquí. ¿Sí? Entonces, ella misma, observen, la ponemos aquí y quedaría así. Observen. Así. Así. ¿Sí? Así. Y así. Observen. Entonces va la fundamental de 0 a 4, el primer ciclo de 4 hasta 8, observen, y después de 8 a 12, y así nuevamente, ¿sí? Y del lado izquierdo, igual, de 0 a 4, y después de 0 hasta ¿dónde? Hasta menos 4, ¿sí? Aquí sería menos 1, aquí sería menos 2, aquí menos 3 y aquí menos 4. ¿Sí? Y observen entonces que la que está en color verde, esta, es mi función original. Bueno, la que ya quité hace un rato. A partir de aquí, y a partir de aquí, ¿sí? Se le llama su extensión periódica. Recuerden. ¿Sí? Me quedan 8 minutos. ¿Sí? Entonces, lo que está en verde es mi función f de t. Aquí le indico. Este es f de t, observen. ¿Sí? Donde termina mi función f de t, que es en 4, inicia la otra parte. A partir de ahí se le llama su extensión periódica. ¿Sí? Y también para la izquierda, ¿sí? A partir de aquí, observen, se le llama su extensión también periódica. Así lo indico, únicamente. ¿Sí? Es por eso que cuando comenté sobre los criterios de convergencia, dije, si la función y su extensión periódica, ¿sí? Es continua, discontinua, etcétera, ¿no? Observen, porque estoy hablando de mi función, esta, y su extensión periódica. ¿Sí? Estas son condiciones suficientes, necesarias y suficientes para que yo pueda representar mi función periódica mediante una serie de Fourier. ¿Sí? Bien. Voy a poner por último otro ejemplo para que también ustedes vean
el comportamiento y la naturaleza de las funciones. ¿Sí? Y ya después, en la siguiente corte, después del corte, si es que ya no hay dudas con respecto a esta primera parte de la identificación de la función, la gráfica de la función, el intervalo fundamental y el periodo de la función, así como su extensión periódica, entonces podemos ya pasar al cálculo de los coeficientes de Fourier. ¿Sí? Bien. Entonces, en la primera parte que ya estamos combinando, recuerden, quiero que ustedes entiendan bien, comprendan bien, ¿sí? Con toda claridad, ¿sí? Nuevamente, la función. Anótenlo ahí. Le pones, es necesario que yo conozca, ¿sí? Es necesario que yo conozca lo siguiente. Uno, la función y su gráfica. Dos, el periodo fundamental. Tres, su extensión periódica. ¿Sí? Si es continua o discontinua. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes siempre deben de considerar, esos puntos. ¿Sí? Y si ustedes identifican en cada problema de una forma sencilla o inmediata la función, la gráfica, el periodo y su extensión periódica, ¿sí? Es la parte fundamental para que yo pueda desarrollarla por medio de una serie de Fourier. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Me quedan 3 minutos. Voy a borrar esta parte y voy a presentar otra función. ¿Sí? Bien. Para que quede claro toda esa parte. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer copias de ella y hacerla más grande, ¿no? ¿Sí? Hacer unas, bueno, tomando una escala adecuada, pueden hacer ustedes unas 4 copias, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Bien. Voy a tomar otra función. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Dice, sea f de t igual a cuánto. ¿Sí? Voy a poner así. Va a ser menos t, ¿sí? Menos t para menos pi menor que t menor que 0. Y t para 0 menor que t menor que pi. Así. ¿Sí? Bien. Tengo esa función. ¿Sí? Ahora, de esa función,
Voy a dejar, porque me queda 1 minuto 28 segundos, voy a dejar que ustedes la grafiquen. Me indiquen el periodo y hagan su extensión periódica. ¿Sí? Y vamos a esperar que se haga el corte porque ya tengo menos de 1 minuto. ¿Sí? Mientras ustedes vayan haciendo esa parte. Sánchez Durán. No está Sánchez Durán. Cristian Pineda. Lo estoy haciendo. Ok, esperamos, ¿eh? Rubí. Maestro, ya. ¿Ya lo tienes? Ya. Ahorita en un ratito más nos lo muestras, ¿eh? ¿Le mando foto? No, ahorita nada más así. Vamos a esperar que todo lo tengan. Sí. Victoriano Valentín. No, pero aún no lo termino. Espérame. Victoria González. Todavía no la termino, profe. Esperamos, es para. Liz Marmolejo. Estoy graficando, profe. Ok. Kevin. ¿Qué pasó, profesor? ¿Ya lo tienes? Ya la tengo. Ok, ahorita lo muestras, ¿eh? Bien. Sí. Los que ya terminaron van a abrir su libro del SIL en el capítulo 11, página 411. ¿Sí? Bien. En la página 411, ahí inicia la serie de Fourier. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, vamos a pedirle
Naomi Servín, ¿nos puedes mostrar tu gráfica, por favor? Sí. No está Naomi. García Trejo Ángel. Todavía no lo termino, profe. Okay. Mafer Castillo. Todavía lo estoy graficando, es que me atrasé un poquito. Raquel. ¿Ya lo tienes, Raquel? Todavía no acabo. Mari, ¿ya lo tienes? No, profe, aún no. Gallardo Grimaldo, creo que es Gallardo Grimaldo. Gallardo. La estoy resolviendo. Okay. Fuentes Campero, me imagino. Sí, profe, aún no estoy graficando. Ok. Sánchez Durán. Aún no estoy graficando, profe. Me falta nada más una condición. Sí, así es, quien me mandó la foto, así es. Exactamente. Soy yo, Fer. Es que mandaron dos. A ver, Fer, ¿dónde estás? ¿Es la que tiene la línea rosita, la gráfica? No, no, parece que ahí tienes un pequeño... Oye, Fer, una pregunta indiscretota, así. Cuando viste cálculo diferencial, ¿no viste gráficas de funciones? Sí, profe, ¿por qué? Como que tienes algo confundido por ahí. Creo que como que no relacionas la variable dependiente y la variable independiente, o sea, la función. Como que no logras identificar los valores de la función. Y los confundes con el valor de la variable dependiente. Pero ahorita vemos eso, no te preocupes. ¿Sí? Eso. Y no vamos a pasar a otra cosa hasta que no quede todo bien claro. A ver, ¿quién tiene el número 3020, terminación? Fuentes Campero. Igual parece que tienes un problema de identificación de sus valores de la función, ¿eh? ¿Sí? Ok, no se preocupe, ahorita vemos eso. No es nada
que no se puede resolver. ¿Sí? Mari, te falta su extensión periódica. Ah, sí, solo quería ver ¿Verdad? correcta Sí. la función. Bueno, la Que es- forma que la grafiqué. Sí. Ok. Sí. Número de teléfono, terminación 3104, sí está bien. Sí. Este. También, 3104, terminación, sí está bien. Pero no los distingo únicamente con el número y con su foto, ¿eh? Todavía no alcanzo a distinguirlos bien. Sí, igual, Campero, hay un poquito de problema por ahí. Profe, Dana, sí, a ver, permíteme, sí, tantitito. Dana, parece que hay un pequeño ajuste por ahí se debe de hacer, Dana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me iba a comentar algo? Mari, yo. Mari. La extensión periódica se tiene que hacer forzosamente desde donde termina la función. Sí, exactamente. Para ambos lados, Mari. Ok. Eh, Dana, hay un errorcito por ahí, ¿sí? Oscar, está bien, únicamente te falta su extensión periódica, ¿sí? Sí, profe. Denise, igual, así, está bien, únicamente su extensión periódica. Ok, profe. Sí. ¿Quién más? León Torres, ¿está bien? Sí. A ver. Ujú. Alguien me mandó la foto. No sé quién es. Escriben con códigos, ¿sí? No se pueden descifrar, ¿verdad? Únicamente tengo el número, termina con 5395. Tiene un poquito de fallas por ahí, ¿sí? Me parece que todavía no alcanzamos a, ¿cómo le diré? Parece que todavía hay un poquito de problema en su identidad en este espacio de nosotros, ¿sí? Algunos todavía se esconden, no quieren dar a conocer. No se preocupen, no hay problema, no tengo aquí vigilantes, alguien que esté por ahí al acecho de todo, no, nada de eso, ¿sí? Pueden presentarse en forma
con toda confianza. ¿Sí? Diego, errores por ahí, ¿sí? Oscar, la extensión periódica está fallando un poquito, ¿sí? Ok, sí, profe, entonces para corregirlo. Sí, ahorita lo vemos, no se preocupen. Sí, sí, sí. Es el primer acercamiento, ¿eh? Mari, con la primera parte sí está bien. La gráfica que estás indicando en línea gruesa. Lo otro como que ya perdió un poquito de... Me confundí un poco, la verdad. Sí, ahorita no se preocupen, ahorita hacemos bien esa parte. ¿Sí? García Trejo, bien. ¿Sí? Maestro, el periodo sería 2pi. 2pi, exactamente. ¿Sí? Miren, le voy a pedir también, noté algo por ahí. Le voy a pedir de que escriban, que se note bien. ¿Sí? Que no, porque a veces mandan su nota muy tenue. E incluso en los reportes que me han enviado, se los hago a ver a todos mis grupos, ¿no? Porque ha sucedido de todos. Algunos todavía escriben no muy notable, pues. Y sí me cuesta trabajo. ¿Sí? Y como a veces mandan foto, como mandan foto, y por alguna razón no se alcanza a distinguir bien. ¿Sí? Entonces le voy a pedir eso. Nombre, que se resalte bien la nota, y si es gráfica, hacerla bien, con todo rigor, en el sentido de usar los medios geométricos. ¿Sí? No admitimos tachaduras ni nada de eso. ¿Sí? Bien, 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 bien. Ok, vamos a ver. Todavía hay un poquito de fallas en las funciones. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí abajito. Esto no me miente. ¿Sí? Y entonces me dice que mi función es f de t. La puse así, como menos t para, ¿qué? Era para menos pi, menor que t, menor que 0, o menor o igual, no hay problema en alguno de los casos. Y t para 0, menor que t, menor que t, o menor o igual que pi, o 0. ¿Sí? Quiero que observen bien, 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 bien. Esto que está aquí, ¿sí? Es mi variable independiente. Es como si tuvieras X, por ejemplo. ¿Sí? Y dices, pues X está en el eje de las X. ¿Sí? Y tu eje de las X, aquí le cambié para identificar algunos que todavía tienen un poquito de un errorcito por ahí. ¿Sí? Pero estamos aquí para resolver toda esa parte. ¿Sí? Observen. ¿Sí? Así. Y dice, si este es el eje de las X, entonces este es el eje de las f de X. ¿Recuerdan? Le cambio la variable para que ustedes estén acostumbrados. ¿Sí? Y para que se relacione con esa parte. Después ya voy a manejar esa variable. Y dices, X está de menos pi a 0. Pues dices,
0 y menos pi. Aquí está menos pi. Menos 3.14, etcétera, etcétera. Ahí lo pones. Y aquí está el otro. X de 0 a pi. De 0 a pi, por ejemplo. Ahí está. Aquí vive X. Y aquí vive X. Este X aquí. Y este X aquí. ¿Estás de acuerdo? Por eso te dice X toma valores de menos pi a 0. Y X toma valores de 0 a pi, por ejemplo. Esto que está aquí, por 0, esto, son los valores de la función. Ahí ponle. ¿Sí? Estos son los valores de la función, etc. ¿Sí? Bien. Voy a tomar únicamente uno de ellos. Voy a borrar el otro. Dices, voy a quitar esta parte, esta, para que sea más identificable. Ya que identifique lo demás, lo pongo así. F de t igual a t. Fíjate que los otros los borré. Y me dice lo siguiente. Pues, de 0 a x, por ejemplo. Cambio valores. Así. Variable, no sé nada. Dice, pues de 0 a x, de 0 a pi, si x está de 0 a pi, ¿cuánto vale f de x? Pues va a ser x. Pero no va a ser este mismo. Este no es. ¿Estás de acuerdo? Sino que son los valores de la función. Y los valores de la función son los que está tomando en cada uno de los puntos. O sea, estos son los valores. Y los vas a poner aquí en esta parte. ¿Sí? Y dices, pues esto que está aquí me está representando una recta. ¿Se acuerdan? Acuérdense de la forma y igual a mx más b. ¿Sí? ¿Y quién es? Pues y es f de x. Pues entonces es esta. ¿Quién es m? Pues la pendiente. Y aquí la pendiente vale 1. ¿Y cuánto es b? La ordenada del origen. Y aquí vale 0. Y me queda lo mismo. Observa. Entonces identificas que es una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Y es una recta que pasa por el origen. Pero dices, es toda esta recta. Así. Toda, es toda esa. ¿Sí? Pero esos valores están limitados, observa. ¿De dónde a dónde? Pues de 0 a pi. Entonces únicamente vas a considerar estos valores para x y estos valores para la función, que son estos, observa. ¿Sí? Y por eso únicamente te va a quedar esta parte y borras todo lo demás. Así. Y te quedó eso. ¿Sí? Y ya vuelvo a mi variable normal. ¿Sí? Así. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces, dices, ¿cómo es la otra? Pues está definida de menos pi a 0. De aquí a aquí. ¿Y cuánto vale? Pues menos pi. ¿Estás de acuerdo? En caso de que no puedas visualizar de forma inmediata, por ejemplo, la forma, cuando sea necesario, te voy a decir, ¿sabes qué? Ahora mejor vas a tabular, como lo hacían allá en la bachillerato. ¿Sí? Y el hecho de tabular, ¿te acuerdas?
hacías una tablita, ¿verdad? Y aquí le ponías X y f de X. ¿Sí? Pero estás aquí, observa. Pues dices, si vale 0, fíjate, es f de X igual a menos X. Si X vale 0, vale 0. ¿Estás de acuerdo? Estos son los valores de la función. Los valores de la variable dependiente. ¿Sí? Independiente y dependiente. Dices, aquí estoy. Si vale 0, pues le toca 0. Aquí está. Si vale menos 1, pues entonces, f de menos 1, ¿cuánto es? Menos 1, y me da 1. Pues cuando está aquí menos 1, me da 1, por ejemplo. Pues menos, si x vale menos 2, pues entonces f de menos 2, igual a ¿cuánto? Pues menos 2, y esto vale 2. Y cuando vale menos 2, pues aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Pues el último. ¿Qué pasa cuando es menos pi? Pues entonces f de menos pi es igual a menos pi, y esto es igual a pi. El menos porque es la regla, observa. El menos de aquí. Y este menos es el que está aquí. Por eso, alguien por ahí le comenté de que estaba confundiendo los valores de la función con los valores de la variable independiente. ¿Sí? Cuando no logra atender esta parte, que fue lo primero que nos enseñaron en bachillerato, ¿verdad? Esa tabulación, porque de ahí viene identificar la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? Y esto que está aquí son los valores de la función o los valores de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces ya unes todos y te da esta parte. Observa. Entonces dices, esta que está aquí va a ser t, ¿sí? Y esta que está aquí va a ser menos t, ¿sí? Y así te queda, ¿sí? Yo recuerdo por ahí que en bachillerato, cuando nos pedían graficar la función, lo hicimos en las formas sencillas a tabular. Hacías tu tabulación, tu tablita, pero a veces fue peligroso. ¿Por qué? Porque nos enseñamos tanto a hacer las tabulaciones que incluso una función senoidal o cosenoidal, a cualquier función queríamos meterle una tabulación. Pero hay funciones que ya no se dejan hacer eso por la infinidad de datos que se debe de meter. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí, no? Que te enseñaron a tabular y tuvieron sus límites y te enseñaron a tabular sin marcar límites. ¿Sí? Entonces ahí tienes la ventaja y otra desventaja ahí de esa parte. ¿Sí? Pero hay que marcar esquemas donde podemos, etcétera. ¿Sí? Ya tengo 10 minutos de tolerancia. Entonces, pues veo que todavía hay un poquito de problemas en las gráficas. No voy a pasar otra cosa hoy, hasta que ya quede bien las gráficas. ¿Sí? Todo completamente. Bien. Entonces me queda de esta forma. ¿Y cuánto vale desde aquí hasta acá? Pues es la suma, ¿verdad?
No una suma algebraica desde el punto de vista de la operación como tal, sino simplemente una medida. ¿Sí? Es una medida que me va a indicar el periodo de la función. ¿Sí? Entonces, si agarro desde aquí hasta aquí y medimos, este vale pi y este vale pi como medida, observe, pues entonces de aquí hasta acá vale 2pi, así, observe, ¿sí? Y ese es el periodo de la función. Entonces me dice, ¿verdad?, que voy a tomar este intervalo y lo voy a poner aquí, ¿sí?, en la que sigue, aquí, ¿sí? Entonces aquí, observen, esto vale 2pi, agarramos lo mismo y lo pongo aquí, ¿sí? Entonces esto vale 2pi y por lo tanto aquí sería 3pi, observen, ¿sí? Y agarro esta gráfica y la ponemos así, tal como está, y la pongo aquí. Ah, pero yo la copio y me quedaría así. Bien. Bueno, más derechita, ¿no? Bien hecha. Así. ¿Están de acuerdo? Y agarro la misma, ¿verdad? Le hago un clic o doble clic, la sombreo, la copio y la pongo aquí. Y me quedo así. ¿Sí? Y esa va a ser su extensión periódica. Bueno, más pues, tanto para la derecha como para la izquierda. Y me voy hacia el infinito y hacia menos infinito también. ¿Sí? Entonces, lo que voy a marcar aquí, a remarcar, esto es mi función. Mi función definida en el intervalo fundamental, observen. ¿Sí? Y de aquí para acá es su extensión periódica. Y también para acá. ¿Sí? Puse esa función para que se resaltara lo que me había comentado ahí la Mari, que si las funciones podían ser discontinuas, ¿verdad? Y observen precisamente que esta función que tengo aquí y su extensión periódica no tiene saltos ni cortaduras, o cortes, pues, más bien, para no confundir con lo que son las cortaduras. ¿Sí? No tiene cortes, no tiene saltos. O sea, que sería como una función suave. No es suave, porque recuerda que la suavidad depende de la existencia de la derivada. ¿Sí? Y aquí esta función, en estos picos, ¿sí?, no es derivable. ¿Sí? Por eso no es una curva suave. Y precisamente, cuando hablamos en la parte de, ¿cómo se llama? Creo que en geometría, no, variable compleja, ¿sí? Se exige la suavidad de la función. Es decir, que tenga su derivada en todo punto. La existencia que se traduce precisamente en las condiciones de rima, Cauchy rima, ¿se acuerdan? Los que ya vieron esa materia. ¿Sí? Me imagino que ¿cómo se llama? Estábamos comentando el otro día con Denis, creo, Bautista, ¿verdad? Sobre las condiciones de analiticidad. Sí, profe. Exactamente, ahí. ¿Sí? Entonces eso se traduce precisamente en la suavidad. Y por ahí también, y lo voy a mencionar mucho, cuando toquemos un tema muy bonito, una parte muy bonita de la serie de Fourier, me dice, si f de t es suave, ¿sí?, es decir, que
que en cada punto tenga derivada, es decir, que no tenga saltos ni tampoco esquinas, como la que estoy mostrando ahí, entonces se cumple tal o cual cosa. ¿Sí? Y eso aparece mucho en las integrales complejas. ¿Sí? La existencia de la derivada. Y le llaman una función f de t smooth, o sea, suave, pues. ¿Sí? Bien. Entonces observen, así me quedó, a ver, ok, ya no voy a repetir más cosas para no confundirme. Bien, los que tenían por ahí un pequeño errorcito, ¿ya vieron esa parte? ¿Ya quedó claro? ¿Sí? Ya, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Tengo 3 minutos, ya no me da tiempo a hacer otro, pero les voy a pedir, ¿sí?, que se vayan al libro del SIL. Alexandra, apenas me llegó tu foto, está bien. Y te recomiendo, como que esa curvita no está, ¿sí? Alguien tus rectas, errores, campero, igual. Es que dice que si lo puedo dejar entrar a clase. Bueno, ya lo dejé entrar al último. Página, profe, perdón. Es la página, ahorita te indico. Ya lo tenía aquí. ¿Eso de función ortogonal? ¿Qué página es 411. Del libro. Enseguida de la 411. Sí, página 411 del libro. Deja, es que ya no encuentro mi libro. La página, vete a la página 421. Del libro del Ejercicio. donde dice ejercicios 11.2. ¿Sí? Bien. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la primera parte son 16. ¿Sí? Miren. Les voy a pedir el problema 7, el problema 8 y el problema 11. ¿Sí? 7, 8 y 11. Únicamente. Son problemas sencillitos. ¿De qué página, profe? La página 421. Gracias, profe. Y creo que ya me van a cortar aquí. Y mañana continuamos, ¿no? Para que ya tengan... ¿Para cuándo quiero los ejercicios?